¿Te sientes sola o solo? Hagamos una reflexión. Quizás la sensación de soledad, por necesidad o impulso, te ha llevado a refugiarte y a aislarte en aspectos, sobre todo banales y superfluos, refugiándote en ellos, o en algún lugar aislado de los demás, y quizás adquiriendo malos hábitos de televisión, celular, distracciones y refugiándote en ellos. Y sobre todo, que te aleja, no solo en forma física, sino mental o espiritual. Antes no eras así y no recuerdas cuando llegaste a serlo. Y preguntas y preguntas y preguntas sin tener una respuesta clara. Quizás la necesidad de aislarte por situaciones irrelevantes o irremediables, o la pérdida de un ser querido te han orillado a actuar de esta manera. Y te preguntas en repetidas ocasiones sin recibir respuesta, pues te sientes solo y vives la soledad como algo negativo. Y la ausencia de compañía de tu vida hace pensar que esto no puede seguir así, y extrañas la cercanía de los que quisieras que estuvieran cerca de ti. Quizás el trabajo sin remediar prioridades o problemas aún no resueltos te generan estrés infundado, absurdo y vano, sin valor, sin explicación alguna que los justifiquen, al extremo que quizás ni siquiera recuerdes por qué pasaron las cosas. Quizás aspectos alejados de la razón y sin intención de remediar las heridas en el corazón, pero llega el día que has decidido terminar con esto y buscas darte pequeños premios que te hagan sentir mejor, pero quizás pronto regresas a tu realidad, quizás buena, quizás mala, o quizás necesaria, y sientes que a pesar de intentarlo regresas a esa soledad. Quizás a pesar de la compañía con la que cuentas, y te das cuenta que la compañía de alguien no necesariamente sana la soledad, y te das cuenta de que esto no depende de otros, sino depende de ti. Solo depende de ti. Actuamos en forma insensata, y lo más importante, que esto nos aleja de nosotros mismos. Me dirás entonces, ¿es imposible? Quizás nuevamente el quizás y el quizás y el quizás. La respuesta está en que te alejas de ti, no en forma física, sino en la esencia de lo que tú eres, de lo que tú representas, de lo que tú vales, de lo que tú logras, de lo que quieres, por el actuar de las acciones que tienden a alejarte de ti mismo y de los demás. Pero en ocasiones, y cuando se presenta la oportunidad de estar solo, es necesario estar solo. ¿Estar solo? ¿Que acaso la soledad me cura la soledad? Estar solo para encontrarte primero a ti mismo, para disfrutar y sentir la propia compañía, para en presencia del infinito recapacites y veas qué es lo que está sucediendo, y que quizás pienses que las cosas están perdidas y que nunca las vas a recuperar, pero no, ahí están. Están esperándote a que tú reencuentres y agradezcas primero lo que eres y luego lo que tienes. En familia, amigos, trabajo, pareja, todo lo que tienes está a tu alrededor esperándote para correr a tu lado, pero no todo esta soledad es tan malo. El estar solo a veces resulta una bendición, para encontrarte a ti mismo, una bendición para recapacitar y darte cuenta de lo que eres, de lo que tienes, de lo que debes agradecer a la vida y ante todo a Dios y al universo. Oh soledad, bendita soledad. Y no me refiero a la soledad por ausencia de compañía, pues cuántas veces a pesar de la compañía nos sentimos tan solos, completamente solos. Me refiero a ausencia de mi ser
conmigo mismo. La soledad me permite valorar lo que realmente tengo. Agradecer y valorar de la vida antes de buscar nuestra identidad en otros. Me permite meditar y orar cuestionando mi actitud para con los demás. En la soledad nace mi verdadero cuestionamiento de lo que soy, de lo que tengo, de lo que quiero, de lo que verdaderamente me quieren y valoro. Y aprendo a retomar, aprovechando y disfrutando primero a mí. Pues si no tengo para mí, es imposible que pueda dar amor a los demás. Me doy cuenta y reflexiono el porqué de mi existencia, identificando mis debilidades, aceptándolas y si es necesario enmendándolas. Aprendo a aprovechar mis fortalezas, dejando huella en mi andar y no cicatrices. Quizás el temor a la soledad que desde niño me han infundido me lleva a negarla y rechazarla, pero de ese temor nace la grandeza de tu ser, la grandeza de tu alma, la grandeza de tu espíritu inquebrantable, reforzando acciones con aspectos positivos. Quizás la sensación de soledad. La soledad, según los grandes pensadores, te lleva a la sublimación del alma y encontrarte contigo mismo para poder dar lo mejor de ti. La soledad representa una oportunidad infinita de retomar y buscar la felicidad sin esperar de los demás, sino dando a los demás lo mejor de ti para alcanzarla. Querida soledad, gracias por llegar, pues me has dado la oportunidad de vivir sensaciones extraordinarias, analizar mis valores, retomar mis convicciones que me impulsan a dar para ser feliz. Más que esperar de los demás, dar para ser feliz. La soledad me ha enseñado a no depender de los demás para alcanzar mi felicidad. Bendita soledad, me enseñaste a conocer mi valía. Me enseñaste mi valor, mi pasión por vivir. Aprendiendo a dar y ser feliz sin depender de nadie. Aprendiendo a amar y ser feliz sin depender de nadie. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.